Valeria se despertó antes de que sonara el despertador, como solía hacer los sábados. Fuera de la ventana del quinto piso de su apartamento en el centro de Rosario, el amanecer de marzo ya se estaba encendiendo, iluminando las copas de los árboles del Boulevard Orocho. Se giró hacia un lado. Emiliano dormía con un brazo extendido sobre la manta, su respiración era regular y tranquila. Valeria se levantó en silencio, se puso la bata y fue a la cocina. Encendió la cafetera y sacó del frigorífico huevos, tomates y queso. El sábado era el único día en que desayunaban sin prisas, sin el ajetreo matutino y las llamadas telefónicas. Valeria batió los huevos en un bol, cortó los tomates en rodajas finas y puso la sartén al fuego. El aroma del café recién molido inundó la cocina y ella oyó pasos en el pasillo. «Buenos días», dijo Emiliano asomándose por la puerta y estirándose. Llevaba pantalones de estar por casa y una camiseta vieja, y tenía el pelo revuelto. «Buenos días», respondió Valeria, sirviendo café en 2 tazas. «La tortilla estará lista en 5 minutos». Emiliano se dirigió a la mesa junto a la ventana, se sentó y abrió el periódico que el conserje había traído la noche anterior. Valeria lo observaba de reojo mientras daba la vuelta a la tortilla en la sartén. Tenía 42 años, pero parecía más joven. Estaba en forma y tenía unas ligeras canas en las sienes que, como él mismo bromeaba, le daban un aire de seriedad en las reuniones con los clientes. Era gerente de ventas de equipos médicos, un trabajo no muy emocionante, pero estable. El sueldo era medio, pero el horario era flexible. Sirvió la tortilla en los platos, añadió tomates y la llevó a la mesa junto con tostadas y mantequilla. Se sentó enfrente y tomó su taza de café. «¿Qué dicen?», preguntó ella, señalando el periódico con la cabeza. «Otra vez sobre la inflación». Emiliano pasó la página. «Y sobre el nuevo proyecto de transporte en el puerto. Prometen que creará puestos de trabajo, pero ya he oído eso antes». Valeria asintió con la cabeza mientras bebía café. Emiliano siempre leía las noticias con un ligero escepticismo que a ella le parecía divertido. No era cínico, simplemente no esperaba milagros de la vida. «Estaba pensando en el nuevo salón», comenzó Valeria, mordiendo una tostada. «El local de Fisherton es perfecto. 60 metros cuadrados, techos altos, ventanas grandes. Cerca hay un centro comercial, con mucho tránsito de gente». Emiliano dejó el periódico y la miró. «¿Estás segura de que podrás con el sexto? Ahora tienes 5 salones, que ya es mucho». «Podré». Valeria se encogió de hombros. «Bruna lleva muy bien el salón principal y tengo buenos gerentes en los demás. Estoy pensando en pedir un préstamo para la reforma y el equipamiento, y luego el salón se amortizará en 1 año». «Siempre estás tan segura», sonrió Emiliano, pero en su voz había algo extraño que Valeria no supo identificar. ¿Admiración? ¿O algo más? «Simplemente conozco mi trabajo», respondió ella, terminando de comer la tortilla. Valeria acababa de abrir su primer salón, trabajaba 16 horas al día y llegó a la boda cansada, pensando en el pedido de tinte para el pelo del día siguiente. Emiliano estaba sentado en la mesa de al lado, con un traje que le quedaba un poco grande y una cerveza en la mano, un amigo de la novia, como se supo más tarde. Entablaron conversación en la barra del bar cuando Valeria pidió agua. Emiliano trabajaba entonces en una pequeña empresa, vendía artículos de papelería y soñaba con ascender profesionalmente y pasar a una empresa más grande. Hablaba de ello con tal entusiasmo que Valeria se interesó involuntariamente. Parecía una persona que sabía lo que quería. Salieron juntos durante 3 meses antes de que él se mudara con ella. Valeria alquilaba un pequeño apartamento en el barrio de España y el salón acababa de empezar a dar beneficios. Emiliano la ayudaba por las tardes, repartía folletos publicitarios, arreglaba una silla rota en el salón, recibía a los proveedores cuando ella no tenía tiempo. Al cabo de 1 año,
Encontró un nuevo trabajo en una empresa que comercializaba equipos médicos y su sueldo aumentó. 2 años más tarde se casaron en el ayuntamiento, sin una ceremonia fastuosa, simplemente firmaron el acta y lo celebraron con una cena con amigos en un restaurante del Paseo Marítimo. Para entonces, Valeria ya tenía 3 salones. Compró este apartamento en el centro con su propio dinero y lo puso a su nombre. A Emiliano no le importaba, no le gustaba nada ocuparse de los papeles. Decía que ella entendía mejor de finanzas, y era cierto. Valeria llevaba la contabilidad, planificaba la expansión y negociaba con los bancos. Emiliano se dedicaba a su trabajo y traía a casa un sueldo que cubría parte de sus gastos comunes. A él le bastaba. El día transcurría lentamente. Valeria revisaba los documentos para la reunión con el banquero, que estaba prevista para el lunes, mientras Emiliano veía el fútbol en la televisión y gritaba comentarios cuando su equipo encajaba un gol. Valeria sonreía al oírlo desde la habitación de al lado. Después de comer, se dirigieron al barrio de Piquinche, donde se encontraba su restaurante favorito, en una calle tranquila con casas bajas. El restaurante se llamaba simplemente La Casita, un pequeño salón con una decena de mesas, con las paredes decoradas con viejas fotografías de Rosario. El propietario, un anciano con bigote, los recibió como a viejos conocidos. «Señora Estrada, señor Ibarra, pasen. Su mesa junto a la ventana está libre». Se sentaron a una mesa desde la que se veía una pequeña plaza al otro lado de la calle. Emiliano pidió una botella de vino tinto. Valeria eligió un filete con verduras y él pasta con marisco. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó Valeria cuando el camarero trajo el vino. «Esta semana tengo un cliente difícil», dijo Emiliano mientras servía el vino en las copas. «El Hospital de Santa Fe quiere nuevo equipo para el quirófano, pero no dejan de regatear. Ya voy por la tercera revisión del presupuesto. ¿Accederán? Creo que sí. Solo quieren bajar el precio. Es lo habitual». Hablaba con calma, sin irritación. Emiliano rara vez se ponía nervioso por el trabajo. Lo consideraba una rutina que había que cumplir. Valeria siempre había considerado que esa era una de sus fortalezas, la capacidad de no tomarse los problemas a pecho. «¿Y tú, cómo estás?», preguntó él. «La nueva maestra del Salón de Santa Fe lo está haciendo muy bien», dijo Valeria, bebiendo un sorbo de vino. «Los clientes están contentos, ya hay citas fijas para las próximas 2 semanas. Estoy pensando en subirle el sueldo para que no se vaya a la competencia». Buena decisión. Cenaron charlando de cosas sin importancia. Emiliano contó un chiste que le había contado un compañero y Valeria se rió. Ella pagó la cuenta, como de costumbre. Emiliano no propuso dividirla y ella no insistió. Así era más fácil. De camino a casa, se detuvieron en el supermercado. Valeria cogió una cesta y recorrieron los pasillos eligiendo productos para toda la semana: leche, pan, verduras, carne. Valeria se detuvo ante el mostrador de quesos y se quedó mirando un paquete de parmesano importado. «¿Vas a comprar otra vez ese queso tan caro?». Emiliano sonrió. «Puedes comprar el local, no es peor. Este sabe mejor». Valeria puso el parmesano en la cesta. «Simplemente te gusta gastar dinero». Él negó con la cabeza, pero sonrió. «Pero yo lo gano», respondió Valeria, y en su voz no había sarcasmo, solo una constatación de un hecho. Emiliano no dijo nada y se dirigieron a la caja. En casa repartieron las compras y Valeria preparó una cena ligera: ensalada y el pan que había sobrado del almuerzo. Encendieron la televisión y encontraron la serie que habían empezado a ver una semana antes. Valeria se acomodó en el sofá, estirando las piernas, y Emiliano se sentó a su lado. En la pantalla se desarrollaba un drama sobre una familia de viticultores, intrigas, herencias y traiciones. Valeria vio por el rabillo del ojo que Emiliano había sacado el teléfono y había empezado a hojear algo. La pantalla iluminaba su rostro en la penumbra de la habitación.
Escribió un mensaje y luego guardó el teléfono en el bolsillo. Ella quiso preguntarle quién le había escrito, pero cambió de opinión. Probablemente fuera algún amigo o compañero de trabajo. Volvió a centrar su atención en la serie. El episodio terminó alrededor de las 11 de la noche. Valeria apagó la televisión y bostezó. ¿Nos vamos a dormir? Emiliano asintió con la cabeza. Pasaron al dormitorio, se desnudaron y se acostaron en la cama. Valeria sintió cómo Emiliano se acercaba a ella, le ponía la mano en la cintura y le besaba el cuello. Ella se volvió hacia él y hicieron el amor lentamente, con naturalidad, sin palabras innecesarias. Luego él se echó de espaldas y ella apoyó la cabeza en su pecho. «Buenas noches», susurró él. «Buenas noches», respondió ella. Emiliano se durmió rápidamente y su respiración se volvió profunda. Valeria yacía mirando la oscuridad. Pensaba en el día siguiente, en la reunión con los proveedores el lunes, en el nuevo salón. Pensaba que todo iba bien entre ellos, que habían encontrado su ritmo, su manera de estar juntos. 12 años no son pocos. Cerró los ojos y se sumió en el sueño. El martes por la mañana, Valeria llegó al salón de la avenida Pellegrini a las 9 en punto. Era su segundo salón más grande, situado en una zona muy concurrida, donde siempre había muchos peatones. 4 sillones, 2 lavabos, una pequeña zona de espera con revistas y una máquina de café. Las paredes estaban pintadas de color beige claro y los grandes espejos creaban una sensación de amplitud. Olía a laca para el pelo y café. La administradora, Carolina, la recibió con una sonrisa. «Buenos días, señora Estrada. Los proveedores ya le esperan en la oficina». «Gracias». Valeria atravesó la sala, saludó a los peluqueros y abrió la puerta de una pequeña oficina al fondo del local. Detrás de la mesa había 2 hombres. Uno era mayor, de unos 50 años, vestía un traje gris y tenía una carpeta con documentos delante. El otro era más joven, de unos 30 años, y llevaba una tableta en las manos. Se presentaron, Eduardo y Matías, representantes de una empresa que suministraba cosméticos profesionales para salones de belleza. «Gracias por venir». Valeria se sentó frente a ellos. Quería hablar sobre la nueva línea de la que escribieron el mes pasado. Eduardo abrió la carpeta y sacó varios folletos. «Es una nueva serie italiana. Tintes para el cabello sin amoníaco, bálsamos con queratina, mascarillas reparadoras. Son muy populares en Europa. Acabamos de empezar a importarlos a Argentina». Valeria tomó un folleto y lo hojeó. Fotos del antes y el después, descripción de los ingredientes, precios. Los precios eran altos, pero no exorbitantes. «¿La calidad es realmente buena?», preguntó ella. «Mis clientes son exigentes. Si el producto no cumple con las expectativas, mi reputación se verá afectada». «Tenemos muestras, puede probarlas». Matías le tendió una pequeña caja. «Hay tintes de varios tonos y un bálsamo. Pruébalas en alguno de tus clientes habituales y mira el resultado». Valeria asintió y cogió la caja. «De acuerdo. Si todo me convence, haré un pedido para los 5 salones. ¿Cuáles son las condiciones en cuanto al volumen?». Eduardo comenzó a explicarle el sistema de descuentos. Cuanto mayor es el pedido, menor es el precio por unidad. Valeria escuchaba y tomaba notas en su libreta. Discutieron los plazos de entrega, las condiciones de devolución y las garantías de calidad. La conversación se prolongó durante casi 1 hora. En medio de la conversación sonó el teléfono de Valeria. Se disculpó, miró la pantalla. Era Emiliano. Pulsó para responder. «¿Sí?» «Hola». La voz de Emiliano sonaba normal, tranquila. «¿Estás ocupada?» «Reunión con los proveedores. ¿Es algo urgente?» «No, solo quería decirte que este fin de semana me voy a la casa de campo. Necesito pasar el fin de semana en silencio, preparar informes para el trabajo. Tengo una presentación el lunes y necesito concentrarme». Valeria se quedó pensativa por un segundo. «¿Quieres que vaya contigo?».
A mí también me vendría bien descansar. Puedo llevarme los documentos del nuevo salón y trabajar allí. No, no hace falta, respondió Emiliano rápidamente, casi con brusquedad. De verdad que necesito concentrarme. Me distraerías. Ya sabes cómo es. Empezarías a preparar la comida, querrías hablar, y yo necesito silencio. Valeria frunció el ceño, pero no discutió. Eduardo y Matías fingieron educadamente no escuchar la conversación, estudiando sus papeles. Está bien, dijo ella. ¿Nos vemos el domingo por la noche? Sí, volveré tarde. No me esperes para cenar. De acuerdo, adiós. Colgó el teléfono y volvió a la conversación con los proveedores, pero sus pensamientos ya se habían dispersado. Últimamente, Emiliano solía ir solo a la casa de campo. Antes, cuando lo compraron hace 5 años, iban juntos casi todos los fines de semana. Era una pequeña casa de una sola planta a 30 kilómetros de Rosario, cerca de un tranquilo pueblo. 2 dormitorios, salón, cocina, terraza con vistas al campo. A Valeria le encantaba sentarse en la terraza por la noche, beber vino y contemplar la puesta de sol. Emiliano asaba carne a la parrilla, charlaban y hacían planes de futuro. Pero en los últimos 2 meses él había empezado a ir solo. Decía que quería estar en silencio, que necesitaba descansar del ajetreo de la ciudad. Valeria no se oponía. Siempre tenía mucho trabajo, pasaba los fines de semana en los salones, se reunía con los gerentes, revisaba los informes. Le parecía normal que cada uno tuviera su propio espacio. Pero ahora, después de esa llamada, algo le pinchó por dentro. ¿Por qué rechazó tan rápidamente su propuesta? ¿Por qué dijo que ella le distraería? Valeria terminó la reunión con los proveedores, acordando probar las muestras y llamar en una semana con la decisión. Eduardo y Matías se marcharon. Ella se quedó en la oficina, mirando por la ventana a la avenida, donde los coches circulaban lentamente. Por la noche, ese mismo día, Valeria se reunió con Flor. Quedaron en una cafetería en el Paseo Marítimo del Paraná, un pequeño local con terraza y vistas al río. Flor ya estaba sentada en una mesa cuando Valeria se acercó. Su amiga la saludó con la mano, sonriendo. Florencia Montalvo, o simplemente Flor, como todos la llamaban, tenía 37 años. Era gerente de una gran cadena de farmacias. Tenía el pelo rubio hasta los hombros, siempre cuidadosamente peinado, y llevaba un pintalabios brillante. Eran amigas desde la escuela, desde hacía más de 20 años. Flor había estado en su boda, la había ayudado a abrir su primer salón y conocía todos sus altibajos. «Hola». Valeria se sentó frente a ella y dejó el bolso en la silla de al lado. «Hola, pareces cansada». Flor la miró atentamente. «¿Ha pasado algo?» «Solo mucho trabajo». Valeria tomó el menú, aunque se lo sabía de memoria. Reunión con los proveedores, luego revisión de documentos para el banco, lo de siempre. El camarero se acercó y pidieron café y pasteles. Flor siguió mirando a Valeria con una expresión que significaba que no creía en lo de siempre. «Valeria, te conozco desde hace 20 años. Algo no va bien. Cuéntame». Valeria suspiró y dejó el menú. «No sé, quizás me lo estoy imaginando. Hoy me ha llamado Emiliano y me ha dicho que este fin de semana se va solo a la casa de campo. Le ofrecí acompañarlo, pero se negó. Dijo que necesitaba tranquilidad para trabajar. ¿Y qué?» Flor se encogió de hombros. «Quizás realmente necesite concentrarse». «No es eso». Valeria se calló, buscando las palabras adecuadas. En los últimos 2 meses ha empezado a ir allí a menudo solo. Antes siempre íbamos juntos. Y ahora se va todos los fines de semana. Dice que quiere estar solo. Flor frunció el ceño. ¿2 meses? Es realmente extraño. ¿No le has preguntado por qué? Le pregunté. Dice que está cansado de la ciudad, del ruido, que necesita descansar. No insistí. Yo también tengo siempre mucho que hacer. El camarero trajo el café y los pasteles. Valeria cogió la taza, pero no bebió. Solo la sostuvo en las manos. «Flor, ¿crees que...?»
Se detuvo. ¿Crees que algo puede cambiar en nuestra relación? Quizás simplemente se ha cansado de mí. Flor bebió un sorbo de café y se quedó pensativa. No lo sé, Valeria. Tú conoces a Emiliano mejor que yo. Siempre ha sido tranquilo, no es de los que montan escándalos o exigen atención. Quizás realmente necesite estar solo. Quizás. Valeria asintió, pero ni siquiera a ella le pareció convincente. Hablaron un poco más, pero Valeria no podía concentrarse en la conversación. Sus pensamientos volvían a Emiliano, a su voz al teléfono, a lo rápido que había rechazado su propuesta de ir juntos. Flor le contaba sus problemas en el trabajo, su nuevo jefe, que cambiaba constantemente de planes, pero Valeria solo la escuchaba a medias. Se despidieron sobre las 8 de la tarde con un abrazo. Valeria se fue a casa, encendió la radio del coche, pero a los 5 minutos la apagó. La voz del locutor le resultaba irritante. Llegó a su apartamento y subió en el ascensor. Emiliano estaba en casa, sentado en el sofá con el portátil en las rodillas. «Hola», levantó la cabeza. «¿Qué tal la reunión con tu amiga?» «Bien, solo charlamos». Valeria fue al dormitorio y se puso ropa cómoda. Volvió a la cocina, abrió la nevera y sacó las sobras de la ensalada del almuerzo. No tenía muchas ganas de comer, pero necesitaba ocupar las manos con algo. Se sentó a la mesa de la cocina. Emiliano se quedó en la sala de estar. Se terminó la ensalada y lavó el plato. Fue al salón y se sentó junto a Emiliano en el sofá. Él estaba escribiendo algo en el portátil sin apartar la vista de la pantalla. «¿En qué estás trabajando?», le preguntó ella. «En una presentación para el lunes. Tengo que enseñar los nuevos modelos de escáneres al Hospital de Santa Fe». «Entendido». Cogió el teléfono y empezó a hojear las noticias. Política, deportes, publicidad, nada interesante. Dejó el teléfono y miró a Emiliano. Estaba concentrado en el trabajo, con el ceño fruncido y los labios apretados. Parecía cansado. «¿Quieres un café?», le ofreció Valeria. «No, gracias. Terminaré pronto y me iré a dormir». Ella asintió, se levantó y se dirigió al dormitorio. Se acostó en la cama con un libro, pero no podía leer. Las letras se le nublaban ante los ojos. Media hora más tarde, Emiliano también entró en el dormitorio, se desnudó y se acostó a su lado. Le dio un beso en la mejilla. «Buenas noches». «Buenas noches». Se durmió rápidamente, como siempre. Valeria se quedó tumbada, escuchando su respiración. Pensaba en que mañana era miércoles, que el viernes él se iría a la casa de campo y que ella se quedaría sola en el apartamento. Pensaba que antes eso no le parecía extraño, pero ahora, de repente, sí. Al día siguiente, Valeria llegó al salón principal de la calle Santa Fe. Era su primer salón, el más grande, con 7 sillones y 3 lavacabezas. La gerente, Bruna Teixeira, la recibió en el vestíbulo. Bruna llevaba 4 años trabajando con Valeria, desde que se mudó de Porto Alegre a Rosario. 31 años, cabello oscuro y rizado, siempre recogido en una cola de caballo, enérgica, rápida, sabia resolver problemas sin armar alboroto. «Buenos días, Valeria. Tengo los documentos de las compras del último mes para ti». Pasaron al despacho y Bruna sacó una carpeta con los informes. Valeria comenzó a revisar las cifras, gastos en cosméticos, salarios, pagos de servicios públicos. Todo estaba en orden, las ganancias eran estables. «Excelente trabajo», dijo Valeria cerrando la carpeta. «¿Qué tal la nueva maestra?» «Melissa, lo está haciendo muy bien. Los clientes están contentos, ya hay quienes solo piden cita con ella». «Bien, súbele el sueldo un 10%, hay que retener a gente así». Bruna asintió con la cabeza y tomó nota en su libreta. Luego, como si recordara algo, levantó la cabeza. «Por cierto, quería contarte algo. Hace unas 3 semanas vi a tu marido en el centro comercial Alto Rosario. Estaba con una mujer». Valeria sintió cómo algo se tensaba en su interior. «¿Con una mujer?» «Sí», respondió Bruna con indiferencia,
mientras ordenaba los papeles sobre la mesa. Joven, de pelo oscuro, salían juntos de la tienda. Pensé que era una compañera de trabajo, no le di importancia. Simplemente me acordé ahora. Entendido. Valeria se esforzó por mantener la voz tranquila. Probablemente sea una compañera de trabajo. A menudo se reúne con gente de otros hospitales para hablar de pedidos. Claro, sonrió Bruna. Eso pensé. Terminaron de hablar de negocios y Valeria salió del despacho. Atravesó la sala donde los peluqueros atendían a los clientes y el olor a tinte y café volvió a golpearle la nariz. Salió a la calle y se sentó en el coche. Arrancó el motor, pero no se marchó. Se quedó sentada mirando el escaparate del salón a través del parabrisas. Una mujer en el centro comercial, hace 3 semanas, joven, de cabello oscuro. Quizás sea realmente una compañera de trabajo. Emiliano tiene muchos conocidos del trabajo, se reúne con ellos, discute contratos. Es normal, pero ¿por qué Bruna decidió mencionar eso? ¿Quizás había algo en su comportamiento que le pareció extraño? Valeria arrancó el coche y se fue a casa. Durante todo el trayecto pensó en las palabras de Bruna, en la llamada de Emiliano del día anterior, en sus viajes a la casa de campo. Fragmentos sueltos que no encajaban en el rompecabezas, pero que no le dejaban tranquila. Por la noche, Emiliano volvió del trabajo sobre las 8. Valeria estaba preparando la cena, pollo con verduras. Él le dio un beso en la mejilla, fue al baño y volvió 10 minutos después con ropa de estar por casa. «¿Qué tal el día?», preguntó sentándose a la mesa. «Normal». Estaba en el salón principal, revisando los informes. «¿Todo bien?». «Sí». Cenaron sin apenas hablar. Valeria quería preguntarle por la mujer del centro comercial, pero no sabía cómo empezar. Al final, decidió callarse, no quería parecer paranoica. Después de cenar, Emiliano se sentó a ver la televisión y Valeria recogió los platos. Luego se fue al dormitorio y se acostó en la cama con el teléfono. Hojeaba las noticias sin leerlas. Oía los sonidos de la televisión desde el salón, las voces de los actores de alguna película. Hacia las 10 de la noche, Emiliano entró en el dormitorio. «Me voy a duchar», dijo. Cogió una toalla y se dirigió al baño. Valeria oyó el ruido del agua. Miró su teléfono, que estaba sobre la mesita de noche. Dudó un segundo y luego lo cogió. Intentó desbloquearlo. El código era sencillo, la fecha de su boda. Ella lo sabía. Emiliano nunca lo había ocultado. El teléfono se desbloqueó. Valeria abrió los mensajes. Hojeó la lista de contactos, trabajo, amigos, su madre. Se detuvo en el contacto L. Abrió la conversación. Los mensajes eran breves. «Te echo de menos», con un emoticono. «Nos vemos el sábado», con un corazón. «Gracias por ayer». Nada francamente comprometedor, pero tampoco nada que indicara una relación laboral. Valeria siguió desplazándose. Los mensajes se habían enviado durante los últimos 2 meses, varias veces a la semana. Siempre breves, siempre con esos emoticonos y corazones. Oyó que se cerraba el grifo de la ducha. Rápidamente devolvió el teléfono a la mesita de noche, se acostó en la cama, cogió su teléfono y fingió estar leyendo. Emiliano salió del baño con una toalla, secándose el pelo. «¿Aún no te has dormido?», preguntó. «Estoy leyendo las noticias». Se vistió y se acostó a su lado. Le besó en el hombro. «Buenas noches. Que descanses». Se giró hacia un lado y, al cabo de unos minutos, su respiración se volvió regular. Valeria se quedó tumbada, mirando al techo. Pensaba en los mensajes, en la mujer del centro comercial, en los viajes a la casa de campo. L. ¿Quién era? ¿Un compañero de trabajo? ¿Una amiga? ¿O alguien más? No lo sabía. Pero, por primera vez en 12 años de matrimonio, sintió que tampoco conocía a su marido. Valeria decidió no pensar en los mensajes. Al menos, eso intentó convencerse a sí misma.
El trabajo siempre había sido su forma de distraerse de los problemas, y ahora se sumergió en él de lleno. El jueves por la mañana entrevistó a una candidata para el puesto de administradora en el salón de la Avenida Pellegrini. La chica se llamaba Agustina, tenía 24 años y acababa de terminar unos cursos de gestión. Sentada frente a Valeria en el despacho, jugueteaba nerviosamente con la correa de su bolso y respondía a las preguntas en voz baja. Cuénteme su experiencia con los clientes. Valeria miró el currículum, aunque ya lo había leído 2 veces. Trabajé como administradora en una clínica dental durante 1 año y medio. Agustina hablaba despacio, eligiendo las palabras. Atendía llamadas, concertaba citas, llevaba la base de datos de clientes. A veces ayudaba con los documentos. ¿Por qué se fue? La clínica cerró. El propietario se jubiló y no encontró a nadie a quien traspasar el negocio. Valeria asintió con la cabeza. Le hizo algunas preguntas más sobre el horario de trabajo, el salario y su disponibilidad para trabajar los sábados. Agustina respondió con seguridad, aunque todavía estaba nerviosa. Joven, trabajadora, probablemente lo hará bien. Bien, dijo Valeria cerrando el currículum. Nos pondremos en contacto con usted en el transcurso de la semana. Agustina dio las gracias y se marchó. Valeria se quedó sentada en la mesa, mirando la puerta cerrada. Luego sacó el teléfono y llamó a Bruna. Agustina nos viene bien. Contrátala a prueba, que empiece el lunes. De acuerdo, respondió Bruna. ¿Algo más? No, gracias. Valeria colgó, cogió el bolso y salió del despacho. Tenía un día ajetreado. A la 1 tenía una cita con el propietario del local en el barrio de Fisherton que había elegido para el 6º salón y a las 3 una reunión con el banquero. El local estaba en la primera planta de un nuevo complejo residencial, cerca del centro comercial. 60 metros cuadrados, techos altos, grandes ventanas que daban a la calle. Vacío, recién reformado, paredes blancas, suelo gris, olía a pintura. El propietario, un hombre de unos 45 años vestido con vaqueros y camisa, le mostró el local y le habló de las ventajas de la ubicación. Aquí hay mucho tráfico, ¿ve?, dijo señalando las ventanas. La gente pasa constantemente, hay una parada de autobús cerca y un supermercado al otro lado de la calle. Es un lugar ideal para un salón de belleza. Valeria recorrió el local, calculando dónde colocar las sillas, dónde hacer la zona de espera y dónde colocar los lavabos. El espacio era cómodo, se podían colocar 5 sillones, 2 lavabos y una pequeña oficina para la administradora. ¿Cuánto cuesta el alquiler?, preguntó ella. 700,000 pesos al mes, más los servicios públicos. Valeria hizo el cálculo mentalmente. Era caro, pero no exageradamente. Si el salón funcionaba bien, se amortizaría en 1 año. Lo acepto, dijo. ¿Cuándo podemos firmar el contrato? Mañana mismo. Prepararé los documentos y le llamaré. Se dieron la mano y Valeria salió a la calle. Se subió al coche y se dirigió al banco. La cita era a las 3, pero llegó 10 minutos antes. Aparcó cerca de la oficina, salió y se arregló la chaqueta. Entró en el edificio y subió al 3er piso. El banquero, el señor Fernando Aquino, la recibió en su despacho. Era un hombre de unos 50 años, con un traje sobrio, entradas y gafas de montura fina. Valeria ya le había pedido un préstamo 3 años atrás, cuando abrió su cuarto salón. En aquel entonces, todo salió bien y pagó el préstamo antes de tiempo. Señora Estrada, me alegra verla. Fernando le estrechó la mano y le indicó la silla frente a la mesa. Siéntese. He revisado su solicitud. ¿Quiere un préstamo para abrir un nuevo salón? Sí. Necesito 2 millones de pesos para reformar el local y comprar el equipo. Fernando abrió la carpeta con los documentos y hojeó varias páginas. Su historial crediticio es excelente. Los indicadores financieros de sus salones son estables y los beneficios están creciendo. No veo ningún problema para aprobarlo.
Discutieron las condiciones, el tipo de interés, el plazo del crédito, el calendario de pagos. Valeria escuchó atentamente, hizo preguntas y negoció el tipo de interés. Fernando aceptó las concesiones, consciente de que era una clienta fiable. Una hora más tarde firmaron el acuerdo preliminar. La formalización definitiva tardaría una semana. Gracias, señor Aquino. Valeria guardó los documentos en su bolso. De nada. Buena suerte con el nuevo salón. Valeria salió del banco sintiéndose satisfecha. El sexto salón ya era casi una realidad. Ahora había que ocuparse de la reforma, encargar el equipamiento y contratar al personal. Trabajo para varios meses. Al día siguiente, viernes, Bruna entró en su despacho del salón principal con una carpeta de informes financieros. Aquí están las cifras del último trimestre, dijo, dejando la carpeta sobre la mesa. Los beneficios han aumentado un 23% en comparación con el trimestre anterior. Los 5 salones muestran buenos resultados. Valeria abrió la carpeta y revisó las tablas. Las cifras eran realmente alentadoras. Los ingresos crecían de forma estable, los gastos estaban controlados y la base de clientes se ampliaba. «Excelente trabajo», dijo ella. «Transmite mi agradecimiento a todos los gerentes». «Lo haré», Bruna sonrió. «Lo has hecho muy bien, Valeria. Tu negocio crece más rápido que el de muchos competidores». Valeria asintió, pero su alegría por el éxito era moderada. Sus pensamientos volvían constantemente a Emiliano, a los mensajes, a la mujer del centro comercial. Esa noche, él se iría a su casa de campo y no volvería hasta el domingo. Ella se quedaría sola en el apartamento, con esos pensamientos que no le daban paz. Por la noche, cuando Valeria regresó a casa, Emiliano ya estaba haciendo la maleta. Metía en ella ropa, el portátil, el cargador. Valeria estaba de pie en la puerta del dormitorio, observando. «¿Cuándo volverás?», preguntó ella. «El domingo por la noche, sobre las 8, quizá más tarde». «Bien». Él cerró la maleta, se acercó a ella y la besó en los labios. «Nos vemos. No te aburras». «No lo haré», respondió ella, aunque era mentira. Emiliano se marchó y la puerta de entrada se cerró de golpe. Valeria pasó al salón y se sentó en el sofá. El silencio del apartamento parecía ensordecedor. Cogió el teléfono, abrió la conversación con Flor, empezó a escribir un mensaje, pero lo borró. No quería quejarse, no quería parecer paranoica. En lugar de eso, decidió actuar. El lunes, cuando Emiliano estuviera en el trabajo, iría a la casa de campo. Vería qué pasaba allí. Quizás encontraría algo que la tranquilizara o, por el contrario, confirmaría sus sospechas. El lunes por la mañana, Valeria llamó a Bruna y le dijo que no estaría disponible hasta la hora del almuerzo. Salió de Rosario alrededor de las 10, cuando los atascos matutinos ya se habían disipado. El trayecto hasta la casa de campo duraba 40 minutos, por la autopista hacia el norte, luego un desvío por un camino rural que conducía a un pequeño pueblo. La casa estaba situada a las afueras del pueblo, en un lugar tranquilo. Era un edificio de una sola planta con paredes blancas y techo de tejas rojas, terraza con columnas de madera y un pequeño jardín alrededor. Las casas vecinas estaban a 50 metros. A la izquierda, una pareja de ancianos. A la derecha, un terreno baldío. Tranquilo, silencioso, justo lo que buscaban cuando compraron este lugar hace 5 años. Valeria aparcó el coche delante de la casa y salió. Sacó las llaves y abrió la puerta principal. Dentro olía a humedad y a algo más, un aroma dulzón a perfume que no reconoció. Entró en el salón. Todo estaba en su sitio: el sofá, el televisor, la estantería, la mesa junto a la ventana. Pero sobre la mesa había un jarrón con flores marchitas que ella estaba segura de no haber puesto allí. Valeria se acercó, miró. Eran rosas, ya secas, cuyos pétalos comenzaban a caer. Pasó a la cocina, abrió los armarios. La vajilla estaba en su sitio.
Se acercó al fregadero. Allí había 2 copas de vino. Valeria cogió una y la acercó a la luz. En el borde de la copa había una marca de pintalabios de color rosa claro. Fotografió las copas con el teléfono y luego las volvió a colocar en su sitio. Fue al dormitorio. La cama estaba hecha, pero de forma descuidada. La manta estaba torcida sobre las almohadas. En la mesita junto a la cama había una horquilla para el pelo, fina y metálica, con una pequeña flor. Valeria la cogió y la giró entre los dedos. No era suya. La volvió a dejar en su sitio y la fotografió. Entró en el baño. En la repisa sobre el lavabo había las cosas habituales: jabón, cepillos de dientes en un vaso, toallas en un colgador, pero junto a ellos había un bote de champú que antes no estaba allí. Valeria lo cogió y lo olió. Jazmín. Ella nunca compraba champú con ese aroma, prefería los aromas neutros. Fotografió el frasco y lo volvió a dejar en su sitio. Salió a la terraza. La mesa, las sillas, todo como de costumbre. Pero en el borde de la mesa había un cenicero con colillas. Valeria se detuvo, mirándolo. Emiliano había dejado de fumar hacía un año, después de que el médico le advirtiera del riesgo para la salud. Estaba orgulloso de ello y decía que no volvería a fumar. Y ahora, ahí estaba el cenicero con 5 colillas y restos de pintalabios en los filtros. Valeria fotografió el cenicero y luego salió al jardín. Caminó por el jardín. Miró las flores que ella y Emiliano habían plantado 3 años atrás. Rosas, lavanda, varios arbustos de hortensias. Todo parecía descuidado. Nadie lo regaba ni lo cuidaba. Oyó una voz procedente de la parcela vecina. «Buenos días». Valeria se dio la vuelta. Al otro lado de la valla baja, una anciana la miraba con una regadera en las manos. Renata, su vecina. Tenía más de 60 años. El pelo canoso recogido en un moño, llevaba un vestido descolorido con pequeños estampados florales y unas sandalias viejas. Renata había vivido allí con su marido durante muchos años, pero él había fallecido hacía 5 años y ella se había quedado sola. Ella y Valeria se saludaban, a veces intercambiaban unas palabras a través de la valla, pero no eran vecinas íntimas. «Buenas tardes, señora Renata». Valeria se acercó a la valla. Hace tiempo que no la veía. Renata dejó la regadera en el suelo y se secó las manos en el vestido. Pensaba que había dejado de venir. «No, es solo que tengo mucho trabajo en la ciudad. Decidí pasar por aquí para ver cómo estaban las cosas». «Entiendo», Renata asintió con la cabeza. «Su marido viene a menudo. El sábado pasado vi su coche, llegó por la noche». Valeria sintió que su corazón latía más rápido. «Sí, le gusta venir aquí a descansar». «Y el domingo por la mañana oí risas en su terraza». Renata sonrió. «Risas de mujer. Pensé que usted también había venido, pero no vi su coche. Era yo», mintió Valeria, esforzándose porque su voz sonara natural. «Llegué tarde por la noche, en taxi. El coche estaba en el taller». «Ah, ya veo». Renata no parecía sorprendida. «Bueno, me alegro de que estén descansando juntos. Pensé que algo les pasaba». «Todo está bien». Valeria sonrió, aunque le costó hacerlo. «Gracias por cuidar la casa». «No hay de qué. Siempre estoy aquí. No tengo a dónde ir». Renata suspiró. «Bueno, no te entretengo más. Que tengas un buen día». «Que tengas un buen día». Valeria volvió a la casa. Recorrió las habitaciones una vez más, comprobando que no se le hubiera pasado nada por alto. En el armario del dormitorio encontró una camiseta de mujer colgada en una percha. Era pequeña, seguro que no era suya. También la fotografió. Se sentó en el coche y arrancó el motor. De camino de vuelta a Rosario, pensó en lo que había visto: copas de vino, champú, colillas, una horquilla, una camiseta. La risa que había oído Renata. Todo encajaba en un cuadro que Valeria no quería ver, pero que no podía ignorar. En el semáforo, sacó el teléfono y buscó el número de Bruna. La llamó. «Bruna, necesito tu ayuda».
dijo Valeria cuando su asistente respondió. Averigua dónde se pueden comprar minicámaras, de las que se pueden instalar de forma discreta y conectar al teléfono. ¿Cámaras? La voz de Bruna denotaba sorpresa. ¿Para qué? Para casa. Quiero instalar un sistema de videovigilancia. Averigua las direcciones de las tiendas que venden ese tipo de equipos. De acuerdo, lo averiguaré y te lo enviaré. Gracias. Valeria colgó el teléfono. El semáforo se puso en verde y ella siguió adelante. Llegó a Rosario y aparcó junto a su casa. Subió al apartamento, encendió la tetera y se sentó en la cocina con una taza de té. Abrió las fotos en el teléfono y las miró de nuevo. Copas, cenicero, champú. Una hora más tarde, Bruna le envió un mensaje con las direcciones de 3 tiendas que vendían cámaras de videovigilancia. Valeria eligió la más cercana y anotó la dirección. Al día siguiente, martes, fue a esa tienda. Estaba en un centro comercial a las afueras de la ciudad, una pequeña sección de electrónica y sistemas de seguridad. El vendedor, un chico joven vestido con vaqueros y camiseta, le mostró varios modelos de minicámaras. Este modelo se conecta al Wi-Fi y transmite la imagen directamente al teléfono, dijo mientras sostenía en la mano una pequeña cámara del tamaño de una caja de cerillas. Se puede instalar en cualquier lugar y funciona con pilas hasta 2 semanas. Tiene un sensor de movimiento y empieza a grabar cuando alguien entra en la habitación. Me llevo 3, dijo Valeria. ¿3? El vendedor levantó una ceja. ¿Para una casa grande? Sí, para una casa de campo. Quiero vigilar la seguridad. El vendedor empaquetó las cámaras, le enseñó a configurar la aplicación en el teléfono y le explicó cómo instalarlas. Valeria pagó y salió de la tienda con la bolsa en la mano. A la semana siguiente esperó el momento oportuno. Emiliano se iba a la casa de campo todos los sábados y volvía el domingo por la noche. Pero Valeria necesitaba instalar las cámaras un día laborable, cuando él estuviera en el trabajo y no fuera a ir allí. El miércoles volvió a salir de Rosario por la mañana. Esta vez se llevó la bolsa con las cámaras. Llegó a la casa y entró. Sacó la primera cámara, la encendió y la configuró a través de la aplicación del teléfono. La instaló en el salón detrás de un marco de fotos en la estantería. La cámara era casi invisible. Solo se veía el pequeño ojo negro del objetivo asomando por detrás del marco. Instaló la segunda cámara en el dormitorio, detrás del espejo de la pared. La fijó con cinta adhesiva y comprobó el ángulo de visión a través de la aplicación. Bien, se veía toda la habitación, la cama, la puerta. Llevé la tercera cámara a la terraza. Miré a mi alrededor, buscando un lugar. Decidí fijarla en un poste de madera que sostenía el techo de la terraza, camuflándola como un comedero para pájaros. Encontró un comedero viejo en el cobertizo, fijó la cámara en su interior y lo colgó de un clavo. Lo comprobó a través de la aplicación. Se veía perfectamente toda la mesa, las sillas y parte del jardín. Valeria volvió a recorrer la casa para comprobar que todo estuviera en su sitio. Las cámaras funcionaban y la aplicación mostraba 3 imágenes en la pantalla del teléfono. Se subió al coche y volvió a la ciudad, sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Ahora solo quedaba esperar. Pasaron 5 días de tensa espera. Valeria comprobaba la aplicación con las cámaras cada hora, por la mañana, al mediodía y por la noche antes de acostarse. La pantalla mostraba 3 imágenes vacías: el salón, el dormitorio, la terraza. Ningún movimiento, ninguna grabación. Emiliano estaba en casa todas las noches, cenaban juntos, veían la televisión, se acostaban. Se comportaba como de costumbre, tranquilo, sin signos de nerviosismo o culpa. Valeria casi empezó a pensar que se había equivocado. Quizás alguien había dejado esas cosas en la casa hacía mucho tiempo. Quizás Renata había confundido los días. Quizás se lo había imaginado todo debido al cansancio y el estrés. El lunes por la mañana, mientras estaba sentada en la oficina del salón principal revisando las facturas de los proveedores, el teléfono vibró. Notificación de la aplicación.
Sensor de movimiento activado. Cámara 1. Valeria se quedó paralizada mirando la pantalla. Su corazón comenzó a latir más rápido. Abrió la aplicación y pulsó la primera cámara, la que estaba en el salón. El vídeo comenzó a cargarse. Apareció una imagen en la pantalla. La puerta de entrada se abrió y Emiliano entró en la casa. Llevaba vaqueros y una camisa azul y llevaba bolsas con la compra. Le seguía una mujer. Valeria acercó la imagen con los dedos. La mujer parecía joven, de 29 o 30 años. Tenía el pelo oscuro hasta los hombros, llevaba vaqueros y una blusa blanca. Era delgada y tenía rasgos finos. Sonreía y le decía algo a Emiliano, quien le respondía también sonriendo. Entraron en la cocina y desaparecieron del campo de visión de la cámara. Valeria cambió a la segunda cámara, la del dormitorio, vacía. Tercera cámara, la terraza, también vacía. Volvió a la primera cámara, esperó. A los pocos minutos Emiliano y la mujer volvieron a aparecer, salieron de la cocina al salón. Él llevaba una botella de vino y 2 copas, ella, un plato con queso y uvas. Atravesaron el salón hasta la puerta de la terraza. Valeria cambió a la tercera cámara. Emiliano y la mujer salieron a la terraza y pusieron el vino y el plato sobre la mesa. Él la abrazó por detrás, la atrajo hacia sí y le besó el cuello. La mujer echó la cabeza hacia atrás y se rió. Emiliano la giró hacia él y la besó en los labios. Fue un beso largo, mientras sus manos se deslizaban por la espalda de ella. Valeria miraba la pantalla del teléfono y sentía cómo todo se enfriaba en su interior. Le temblaban las manos. Dejó el teléfono sobre la mesa, apartó la mirada e intentó respirar con normalidad. Luego volvió a coger el teléfono y siguió mirando. Se sentaron a la mesa. Emiliano sirvió vino en las copas y la mujer cortó un trozo de queso. Hablaban, aunque no se oía nada, ya que las cámaras solo grababan imágenes. Valeria vio cómo la mujer se reía, cómo Emiliano se inclinaba sobre la mesa y le tocaba la mano. Vio cómo la mujer se levantaba, se acercaba a él y se sentaba en su regazo. Lo abrazaba por el cuello y se besaban de nuevo. Valeria detuvo el vídeo, guardó la grabación, volvió a la lista de cámaras y comprobó las demás. La segunda cámara también tenía una grabación. Entraron en el dormitorio y se acostaron en la cama. Valeria no siguió mirando. Guardó también ese vídeo. Cerró la aplicación y dejó el teléfono sobre la mesa. Se sentó inmóvil, mirando por la ventana de la oficina. Fuera, la gente pasaba, los coches circulaban, la vida seguía como de costumbre, y dentro de ella todo se derrumbaba. Bruna entró en la oficina con una carpeta de documentos. «Valeria, aquí están las facturas de...» Se detuvo al ver la cara de Valeria. «¿Estás bien?» «Sí». Valeria se obligó a sonreír. «Solo estoy cansada. ¿Qué hay de las facturas?» «Podemos hablarlo más tarde si quieres». «No, hablemos ahora». Hablaron de las facturas y Valeria firmó varios documentos. Bruna se marchó y cerró la puerta tras de sí. Valeria se quedó sola. Sacó el teléfono y volvió a abrir el vídeo. Lo miró otra vez, como si esperara ver algo diferente. Pero no, todo seguía igual. Emiliano con esa mujer, sus besos, sus risas, su intimidad. Cerró los ojos e intentó ordenar sus pensamientos. 12 años de matrimonio. 12 años que ahora parecían una mentira. Creía que conocía a ese hombre. Creía que habían construido algo sólido. Pero él solo estaba interpretando un papel. Por la noche, Valeria volvió a casa sobre las 7. Abrió la puerta del piso y olía a ajo y tomates. Emiliano estaba en la cocina, junto a los fogones, removiendo algo en una cacerola. Se giró, la vio y sonrió. «Hola, estoy haciendo pasta. Estará lista en 10 minutos». «Hola». Valeria dejó el bolso en una silla y se dirigió al dormitorio. Se puso ropa cómoda y volvió a la cocina. Emiliano estaba sirviendo la pasta en los platos y espolvoreando queso rallado. Puso los platos en la mesa y sirvió agua en los vasos. Se sentaron a cenar. «¿Qué tal el día?»
preguntó él, enrollando la pasta en el tenedor. Normal, lo de siempre en los salones. ¿Cansada? Un poco. Comía despacio, casi sin saborear la comida. Miró a Emiliano, su rostro tranquilo, cómo masticaba, cómo bebía agua. Esa misma mañana, ese hombre había estado con otra mujer. La había abrazado, besado, se había acostado con ella, y ahora estaba allí, preparando la cena, preguntándole cómo le había ido el día. «Seguro que estás bien». Emiliano la miró con más atención. «Estás pálida». «Solo estoy cansada. Últimamente tengo mucho trabajo. Necesitas descansar. ¿Quieres ir a algún sitio este fin de semana?» «Quizás». Terminaron de cenar en silencio. Valeria recogió la mesa y Emiliano encendió la televisión. Ella se fue al dormitorio, se tumbó en la cama y cogió un libro. Intentó leer, pero las letras se le nublaban ante los ojos. Dejó el libro, se tumbó y se quedó mirando al techo. Emiliano entró en el dormitorio sobre las 11. Se desnudó y se tumbó a su lado. Le puso la mano en el hombro. «Buenas noches». «Buenas noches». Él se durmió rápidamente. Su respiración se volvió regular. Valeria yacía despierta, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. Pensaba en el vídeo, en aquella mujer, en qué hacer a continuación. El reloj marcaba la 1 de la madrugada, luego las 2, luego las 3. El sueño no llegaba. Por la mañana se levantó antes de que sonara el despertador, agotada y destrozada. Emiliano aún dormía. Valeria se vistió, salió del apartamento y se subió al coche. Le escribió un mensaje a Flor. «¿Estás libre esta mañana? Necesito hablar contigo». Flor respondió 5 minutos después. «Estaré en el Parque de la Independencia a las 9. Voy a pasear al perro». Valeria llegó al parque a las 9 menos cuarto. El parque era grande, con amplias avenidas, parterres de flores y un estanque en el centro. Por la mañana había poca gente. Algunos corredores, parejas de ancianos en los bancos, padres con cochecitos. Valeria se acercó al estanque y vio a Flor en un banco. Junto a ella había un perro pequeño, cruce de terrier con otra raza, pelirrojo y con ojos inteligentes. «Hola». Flor se levantó y abrazó a Valeria. «¿Qué te pasa? Tienes muy mal aspecto». «Gracias por el cumplido». Valeria intentó sonreír, pero no lo consiguió. Se sentaron en el banco. El perro se acercó a Valeria y le olisqueó la mano. Ella lo acarició mecánicamente. «Cuéntame», dijo Flor. Valeria sacó el teléfono y abrió la aplicación de la cámara. Le mostró el vídeo. Flor lo miró en silencio, con el rostro cada vez más sombrío. Cuando terminó el vídeo, le devolvió el teléfono a Valeria. «Cabrón», dijo en voz baja. «¿Qué cabrón es?» Valeria asintió, incapaz de hablar. «¿Sabes quién es esa mujer?» «No, nunca la he visto». Flor la abrazó por los hombros y la atrajo hacia sí. «Valeria, tienes que ir a un abogado, inmediatamente. Tienes pruebas, hay que actuar». «No sé qué hacer». La voz de Valeria tembló. 12 años, Flor. 12 años pensé que estábamos juntos, que todo iba bien. Si él se comporta así, es que nada iba bien. Flor le apretó el hombro. «Escúchame, eres una mujer fuerte. Has construido un negocio desde cero, has superado problemas que habrían destrozado a otras personas. También superarás esto». Valeria se secó los ojos con el dorso de la mano. «¿Cómo puedo encontrar un buen abogado?» «Preguntaré a mis conocidos. Te llamaré esta noche». Se quedaron sentadas unos minutos más y luego Valeria se fue a casa. Emiliano ya se había ido a trabajar. El apartamento estaba vacío. Valeria se dio una ducha, tomó un café e intentó distraerse con el trabajo, pero no podía concentrarse. Por la noche, Flor llamó y le dictó el nombre y la dirección del abogado. Osvaldo Riquelme, con oficina en la calle Córdoba. Al día siguiente, miércoles, Valeria llamó a la oficina de Osvaldo y concertó una cita. La secretaria le dio cita para el jueves a las 11 de la mañana. El jueves, Valeria llegó a la dirección de la calle Córdoba.
El edificio era antiguo, con techos altos y escaleras de madera. El despacho del abogado estaba en el tercer piso. En la puerta había un letrero que decía Osvaldo Riquelme, derecho de familia. Valeria llamó a la puerta y le abrió una mujer joven con gafas, la secretaria. Señora Estrada, pase, el señor Riquelme la espera. La acompañó al despacho. Era una habitación pequeña con estanterías a lo largo de las paredes y una vieja mesa de madera, detrás de la cual estaba sentado un hombre de unos 50 años. Canas en el cabello oscuro, profundas arrugas alrededor de los ojos, rostro cansado pero bondadoso, gafas de montura fina. Se levantó y le tendió la mano. Osvaldo Riquelme, siéntese, por favor. Valeria se sentó en la silla frente a la mesa. Osvaldo volvió a sentarse y apoyó las manos sobre la mesa. Cuénteme qué la ha traído aquí. Valeria comenzó a hablar. Le contó sus sospechas, lo de las cámaras, lo del vídeo. Osvaldo la escuchó atentamente, sin interrumpirla, asintiendo de vez en cuando. Cuando ella terminó, se recostó en el respaldo de la silla. ¿Puedo ver esas grabaciones? Valeria sacó el teléfono, abrió el vídeo y se lo pasó. Osvaldo se puso las gafas y lo miró. Su rostro permaneció impasible. Devolvió el teléfono. Es una prueba sólida, pero debo advertirle que las grabaciones de vídeo realizadas con cámaras ocultas no siempre son aceptadas por los tribunales como prueba de infidelidad si se obtienen sin el consentimiento de las personas filmadas. Sin embargo, en su caso, la casa les pertenece a ambos, por lo que la instalación de cámaras en su propia casa puede estar justificada. ¿Qué propone? Para reforzar su posición, es conveniente documentar el hecho del adulterio de manera más oficial. Si puede sorprender a su cónyuge con esta mujer en presencia de la policía, será una prueba irrefutable. El informe policial tiene mucho peso en los tribunales. Valeria asintió. ¿Cómo se organiza eso? Tengo un conocido que es agente de policía. Ha ayudado en casos similares. Si sabe cuándo estará su marido en la casa de campo con esa mujer, podemos ir allí juntos, usted, yo y el agente. Registraremos los hechos y redactaremos un informe. Las cámaras muestran que llegan los sábados por la tarde. Bien, quedemos para el próximo sábado. Me pondré en contacto con el agente y lo acordaré. ¿Está preparada para ello? Valeria lo pensó. Encontrar a Emiliano con la policía, ver su reacción, la confrontación. Será difícil, pero no hay otra manera. Estoy lista, dijo ella. Excelente. Ahora discutamos el resto. ¿Quiere el divorcio y la división de bienes? Sí. Osvaldo abrió una carpeta y sacó varios formularios. Háblame de los bienes. ¿Qué tienes? Un apartamento en el centro de Rosario, a mi nombre. Una casa de campo, también a mi nombre. 5 salones de belleza, de mi propiedad. Un coche a mi nombre. Mi marido tiene un coche a su nombre. Es decir, ¿la mayor parte de los bienes se han adquirido con tu dinero? Sí, yo gano mucho más. Mi negocio genera buenos beneficios. Mi marido trabaja como gerente y tiene un sueldo medio. Osvaldo asintió con la cabeza mientras tomaba notas. Eso es bueno para su caso. A la hora de dividir los bienes, el tribunal tiene en cuenta con qué fondos se adquirieron. Si todo está a su nombre y se compró con su dinero, tiene muchas posibilidades de conservar la mayor parte. Su marido puede reclamar una compensación, pero no será muy grande. ¿Y el negocio? El negocio es completamente suyo, si está registrado a su nombre y usted es la única propietaria. Su marido no podrá reclamar los salones. Valeria sintió un gran alivio. Al menos, su negocio no se vendrá abajo. ¿Y ahora qué? Primero, fijamos el hecho de la infidelidad del sábado. Luego, preparo la demanda de divorcio y la división de bienes. La presentamos ante el tribunal. El proceso llevará varios meses, pero con estas pruebas todo debería ir sobre ruedas. ¿Cuánto cuestan sus servicios? Osvaldo le dio una cifra. No era poco, pero tampoco exagerado. Valeria asintió. De acuerdo, acepto.
Firmaron el contrato de servicios. Osvaldo le explicó los detalles del procedimiento y respondió a sus preguntas. La reunión duró aproximadamente 1 hora. Cuando Valeria salió de la oficina, se sentía un poco más tranquila. Al menos ahora tenía un plan. Por la noche, Osvaldo la llamó por teléfono. Me puse en contacto con el oficial. Se llama Gabriel Núñez y está dispuesto a ayudar. Nos reuniremos el sábado alrededor de las 2 de la tarde. Él le explicará los detalles. Le enviaré la dirección del lugar de la reunión. Gracias, dijo Valeria. Ánimo, señora Estrada. Todo saldrá bien. Valeria colgó el teléfono. Miró el calendario de su teléfono. Faltaban 2 días para el sábado. 2 días para prepararse para el fin de su matrimonio. El sábado amaneció gris y bochornoso. Valeria se despertó a las 6 de la mañana, aunque el despertador estaba puesto para las 8. Emiliano dormía a su lado, de lado, con la respiración tranquila. Ella se quedó tumbada, mirando al techo, escuchando los sonidos matutinos de la ciudad fuera de la ventana. Bocinas de coches, voces en la calle, ladridos de perros. Una mañana de sábado normal, como las muchas que había tenido en 12 años. Pero esa mañana era la última. Se levantó en silencio, fue a la cocina y puso la tetera. Mientras el agua hervía, revisó el teléfono. Un mensaje de Osvaldo enviado la noche anterior. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde en el aparcamiento de la entrada a la autopista. El oficial estará conmigo. Aguanta. Valeria se sirvió té y se sentó junto a la ventana. Bebió lentamente, quemándose. Pensaba que en unas horas todo cambiaría. No habría vuelta atrás, no habría posibilidad de fingir que nada había pasado. Vería su cara cuando se diera cuenta de que lo habían atrapado. Vería a esa mujer. Y entonces, 12 años se convertirían definitivamente en pasado. Emiliano salió del dormitorio alrededor de las 9. Tenía el pelo revuelto y llevaba pantalones de estar por casa y una camiseta. Bostezó y se estiró. Buenos días, te has levantado temprano. No podía dormir. Valeria terminó su té y dejó la taza en el fregadero. ¿Qué planes tienes para hoy? Trabajaré. Tengo que revisar los documentos del nuevo salón. Emiliano asintió y se sirvió café de la cafetera. Yo iré a la casa de campo. Quiero descansar un poco antes de la próxima semana. Tengo una reunión importante el lunes. Entendido. La miró. ¿Seguro que estás bien? Últimamente pareces cansada. Todo está bien. Es solo que tengo mucho trabajo. Emiliano se encogió de hombros y bebió un sorbo de café. Desayunaron en silencio. Tostadas con mantequilla y mermelada. Emiliano hojeaba las noticias en su tableta y Valeria miraba por la ventana. Después del desayuno, él se duchó y preparó su bolsa. La misma bolsa con la que se había ido todos los sábados durante los últimos 2 meses. Hacia las 11 estaba listo. Se acercó a Valeria y le dio un beso en la mejilla. Nos vemos mañana por la noche. Hasta luego. La puerta de entrada se cerró de golpe. Valeria oyó el sonido del ascensor y luego silencio. Fue al dormitorio, abrió el armario. Sacó unos vaqueros y una blusa oscura, se cambió de ropa. Se miró en el espejo. Rostro pálido, ojeras, labios apretados. Se maquilló, se peinó. No por belleza, solo para parecer serena. A la 1 del mediodía salió de Rosario. El aparcamiento a la entrada de la autopista no estaba lejos, a unos 15 minutos en coche. Cuando llegó, Osvaldo ya la estaba esperando, de pie junto a su coche, un viejo sedán de color azul oscuro. Junto a él había un hombre vestido con uniforme de policía. Era alto, de complexión fuerte, de unos 40 años, con el pelo corto y el rostro serio. Valeria aparcó cerca y salió del coche. Osvaldo se acercó a ella. Señora Estrada, este es el oficial Gabriel Núñez. Gabriel, esta es Valeria. Gabriel le tendió la mano y Valeria se la estrechó. Un apretón de manos firme y seguro. Buenos días. El señor Riquelme me ha explicado la situación. Estoy dispuesto a ayudar. ¿Vamos en su coche o en el mío? En el mío, dijo Valeria.
Conozco el camino. Se subieron al coche, Valeria al volante, Osvaldo en el asiento delantero y Gabriel en el trasero. Valeria arrancó el motor y se incorporó a la autopista. Durante el trayecto permanecieron en silencio. Osvaldo miraba por la ventana y Gabriel revisaba algo en su teléfono de trabajo. Valeria apretaba el volante, sintiendo cómo le sudaban las manos. Pasaron por una gasolinera, por una cafetería de carretera, por el desvío a un pueblo vecino. A los 35 minutos giraron por un camino rural, campos a ambos lados, árboles dispersos, silencio. Valeria redujo la velocidad cuando aparecieron las primeras casas del pueblo. Su casa estaba en las afueras, a un par de minutos en coche. «Ya casi llegamos», dijo ella. «¿Has comprobado las cámaras?», preguntó Osvaldo. Valeria sacó el teléfono, abrió la aplicación con una mano, mientras con la otra mantenía el volante. Miró la pantalla, la imagen de la terraza, Emiliano y la mujer sentados a la mesa. Sobre la mesa, una botella de vino, 2 copas, un plato con queso y uvas. La mujer reía. Emiliano servía el vino. «Están ahí», dijo Valeria pasando el teléfono a Osvaldo. «En la terraza». Osvaldo miró la pantalla, asintió y devolvió el teléfono. Gabriel se inclinó hacia adelante y también miró. «Bien, entonces entraremos por la puerta principal. Yo iré primero, ustedes detrás de mí. Intenten mantener la calma por difícil que sea». Valeria asintió, aunque no estaba segura de poder hacerlo. Delante apareció la casa. Paredes blancas, techo rojo, terraza. No se veía el coche de Emiliano. Seguramente estaba detrás de la casa, en el patio trasero. Valeria aparcó delante de la casa y apagó el motor. Salieron del coche. Reinaba el silencio. Solo se oía el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas. Valeria se acercó a la puerta de entrada y sacó las llaves. Le temblaban las manos y le costó introducir la llave en la cerradura. Gabriel le puso la mano en el hombro. «Tranquila, estoy aquí». Giró la llave y la puerta se abrió. Gabriel entró primero, seguido de Valeria y Osvaldo. Dentro de la casa reinaba el silencio y olía a vino y a algo dulce. Atravesaron el vestíbulo y llegaron al salón. La puerta de la terraza estaba abierta y se oían voces. Gabriel se acercó a la puerta y se detuvo en el umbral. Valeria y Osvaldo se quedaron detrás de él. Valeria vio unas espaldas. Emiliano con una camisa clara y una mujer con un vestido azul. Estaban sentados muy cerca el uno del otro. La mujer reía y Emiliano decía algo. Gabriel los llamó con voz fuerte y autoritaria. «Buenas tardes». Emiliano y la mujer se volvieron al mismo tiempo. En el rostro de Emiliano se reflejó primero incomprensión, luego reconocimiento y por último horror. Palideció y abrió la boca. La mujer se levantó de un salto de la silla, dejando caer la copa de vino. Esta cayó sobre la mesa y el vino se derramó sobre el mantel. «¿Valeria?». La voz de Emiliano era ronca. «¿Qué?». Valeria estaba de pie en la puerta mirándolos a ambos. A esa mujer que ahora estaba junto a su marido, con las manos apretadas contra el pecho y los ojos muy abiertos, joven, guapa, asustada, y a Emiliano que la miraba como un animal acorralado. Ella no dijo nada, simplemente se quedó allí, en silencio. Osvaldo dio un paso adelante, con voz tranquila y profesional. «Señor Ibarra, me llamo Osvaldo Riquelme. Soy el abogado de su esposa. Estamos aquí para constatar el hecho de la infidelidad conyugal. El oficial Núñez redactará el acta. Le ruego que mantenga la calma y coopere». Gabriel sacó su teléfono de trabajo y comenzó a tomar fotos. La mesa con el vino, las copas, Emiliano y la mujer, toda la escena. La mujer intentó cubrirse el rostro con las manos, pero Gabriel le pidió: «Señora, por favor, quite las manos. Necesito registrar su identidad». Ella bajó lentamente las manos, con el rostro bañado en lágrimas. Yo no sabía que era así». «Señora, sus datos, por favor». Gabriel sacó una libreta y un bolígrafo. «Luisana Ferrero».
Su voz temblaba. 29 años, vivo en Rosario. Gabriel tomaba nota y le hacía preguntas. Su dirección, su lugar de trabajo, desde cuándo conocía a Emiliano. Luisana respondía en voz baja, entre sollozos. Emiliano permanecía inmóvil, mirando a Valeria. Valeria, por favor. Dio un paso hacia ella. No es lo que piensas. Podemos hablar. ¿No es eso? La voz de Valeria sonó fría, dura. ¿Y qué es, Emiliano? ¿Un encuentro amistoso? Puedo explicarlo. He visto suficiente en las cámaras. Te he visto besarla, acostarte con ella. No necesito tus explicaciones. Emiliano se calló. Su rostro se volvió gris. Miró la cámara del salón, el marco de fotos de la estantería y luego volvió a mirar a Valeria. ¿Me has estado vigilando? Me he defendido, y he hecho bien en hacerlo. Osvaldo sacó un sobre de su maletín y se lo entregó a Emiliano. Es una notificación de mi intención de solicitar el divorcio y la división de bienes. Le recomiendo que contrate a un abogado. Los detalles se discutirán en el tribunal. Emiliano tomó el sobre con manos temblorosas, lo miró sin abrirlo. Luisa intentó dirigirse hacia la puerta, pero Gabriel la detuvo. Señora Ferrero, tengo que terminar el acta, unas cuantas preguntas más. Quiero irme. Ella lloraba abiertamente ahora, sin ocultar las lágrimas. Por favor, déjeme ir. Solo unos minutos, dijo Gabriel con firmeza, pero sin rudeza. Valeria se dio la vuelta, incapaz de seguir viendo la escena. Volvió al salón y se detuvo junto a la ventana. Fuera se veía la valla y el jardín de su vecina Renata. Y allí estaba ella, Renata, cruzando su jardín hacia la valla, al parecer tras oír las voces y el coche de la policía. Valeria salió de la casa por la puerta principal y se dirigió al jardín. Renata estaba de pie junto a la valla, mirando la casa con inquietud. Vio a Valeria y se acercó. ¿Qué ha pasado? He visto un coche de policía. Valeria no respondió de inmediato. Se quedó allí de pie, mirando a la anciana. Renata la miró a la cara y, al parecer, lo entendió todo. Su expresión cambió. Compasión, tristeza. «Ay, querida», dijo en voz baja. Renata rodeó la valla por la puerta y se acercó a Valeria. En silencio, le puso la mano en el hombro. No la abrazó, no le dijo palabras de consuelo, solo la tocó, un gesto sencillo y sincero. Valeria sintió cómo algo se le encogía por dentro. Cerró los ojos y respiró hondo. «Gracias», susurró. «No hay por qué dar las gracias». Renata retiró la mano, pero se quedó a su lado. «Muchos pasan por esto. Yo lo pasé hace 15 años». Valeria abrió los ojos y la miró. «¿Usted también?» «Mi marido se fue con otra. Tenía 48 años. Pensé que mi vida había terminado, pero seguí viviendo y resultó que la vida no es tan mala cuando se está sola». Valeria asintió, sin saber qué decir. Luisa salió de la casa. Tenía los ojos rojos y la cara hinchada por las lágrimas. Caminó rápidamente hacia la carretera, sacó el teléfono y marcó un número. Valeria oyó fragmentos de la conversación. «Sí, ven. No. Te lo explicaré después. Por favor, date prisa». Luisa se alejó por la carretera esperando un taxi. Ya no miró atrás hacia la casa. Emiliano salió detrás de ella, llevando una bolsa. Vio a Valeria en el jardín y se detuvo. Se acercó lentamente y dejó la bolsa en el suelo. «Valeria, por favor, escúchame». Su voz era suave, casi suplicante. «No quería que pasara esto. Simplemente sucedió, no lo planeé». «¿No lo planeaste?» Valeria se volvió hacia él. 2 meses, Emiliano. 2 meses viniste aquí con ella, me mentiste, me dijiste que necesitabas tranquilidad para trabajar. Esto no sucede por sí solo. Sé que me equivoqué, pero podemos arreglarlo todo, podemos volver a intentarlo». «No». Ella negó con la cabeza. «No podemos. Has destruido lo que había entre nosotros. Nunca te perdonaré». Emiliano abrió la boca para decir algo, pero no encontró las palabras. Bajó la cabeza y cogió la bolsa. «Recogeré mis cosas del apartamento la semana que viene.
Hazlo, no me importa. Se dirigió al coche, que estaba aparcado detrás de la casa. Valeria oyó cómo arrancaba el motor, cómo el coche se alejaba por la carretera, el ruido se hacía cada vez más débil y luego desaparecía. Se quedó en el jardín contemplando la puesta de sol. El sol se ponía tras los campos, el cielo se teñía de naranja y rosa. Era hermoso, indiferentemente hermoso. Renata se acercó de nuevo con un vaso de agua. «Bebe, lo necesitas». Valeria tomó el vaso y bebió. El agua estaba fría y era refrescante. «¿Sabes?», dijo Renata mirando la puesta de sol junto a ella. «Cuando mi marido se fue, pensé que lo había perdido todo. Pero al cabo de un año me di cuenta de que solo lo había perdido a él. Todo lo demás seguía ahí. La casa, los amigos, las fuerzas para vivir. Tú tienes un negocio que has construido tú misma. Tienes algo que muchos no tienen. Independencia. Lo superarás». Valeria asintió con la cabeza. Las palabras de Renata eran sencillas, sin grandilocuencia, pero en ellas había una verdad que Valeria sentía. Osvaldo salió de la casa y se acercó a ellas. «Señora Estrada, todo está listo. Se ha redactado el acta, se han tomado las fotografías y se han registrado las declaraciones. Podemos irnos». Valeria terminó el agua y le devolvió el vaso a Renata. «Gracias por todo. Ven cuando quieras hablar». Renata le apretó la mano. «Siempre estoy en casa». Valeria volvió a la casa por última vez. Recorrió las habitaciones, mirando todo lo que ella y Emiliano habían comprado, amueblado, en lo que habían vivido. El sofá en el que se sentaban juntos, la cama en la que dormían, la terraza donde bebían vino al atardecer. Ahora todo eso eran solo cosas, cascarones vacíos sin sentido. Sacó las cámaras, del salón, del dormitorio, de la terraza, las metió en la bolsa, cerró las ventanas, apagó las luces, salió de la casa y cerró la puerta con llave. Gabriel ya estaba sentado en el coche. Osvaldo esperaba en la puerta. ¿Listos? Sí. Se subieron al coche. Valeria arrancó el motor y salió del patio. Miró por el espejo retrovisor. La casa era una mancha blanca en la penumbra, con las ventanas oscuras y la terraza vacía. Se dio la vuelta y se concentró en la carretera. Volvieron a Rosario en silencio. Gabriel miraba por la ventana. Osvaldo hojeaba los documentos de su maletín. Valeria conducía con suavidad, con las manos en el volante y la vista puesta en la carretera. Por dentro sentía un vacío, no dolor, ni ira, solo vacío. Como si le hubieran arrancado algo enorme del pecho y hubiera quedado un agujero. Cuando llegaron a la ciudad, Valeria los dejó en el estacionamiento donde habían dejado el coche de Osvaldo. «Les llamaré la semana que viene», dijo Osvaldo al salir del coche. «Prepararemos los documentos para el juicio». «De acuerdo. Gracias por su ayuda». Gabriel le estrechó la mano a través de la ventanilla. «Ánimo, señora. Todo irá bien». Se marcharon y Valeria se quedó sola en el coche. Encendió la radio y sintonizó una emisora que ponía música sin letra. Se dirigió a casa. Aparcó junto a su edificio y subió en el ascensor. Abrió la puerta de su apartamento. Dentro estaba oscuro y en silencio. Encendió la luz y se dirigió al dormitorio. Se desnudó y se tumbó en la cama. Se quedó tumbada, mirando al techo, escuchando los sonidos de la ciudad nocturna fuera de la ventana. Pensaba en que mañana comenzaría una nueva vida, una vida sin Emiliano, sin ilusiones, sin mentiras. Y por extraño que parezca, esa idea no le daba miedo. Cerró los ojos y se durmió.